Sumarlo, la verdad que es un gran gusto al doctor Gabriel Puricelli, que es un analista internacional, un hombre de mucha experiencia. Gabriel, soy Luis Novarecio con Damián Suárez, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? No quiero hacer usurpación de títulos, así que licenciado es suficiente por respeto a quienes son efectivamente doctores. Sé que en estos días se abusa mucho Bien. de No títulos importa, sos de doctor honoris fantasía. causa del programa. Ahí está. Muy bien, ¿Sabés que ahí me va. acuerdo viendo esto de aquella expresión del entonces Papa Francisco que decía vivimos una tercera guerra mundial a pedazo? Él dijo una terza guerra mundial a pezzi. ¿Estamos frente a esto? Se puede decir que algo así hay. En cualquier caso, lo que nos interesa es si todos los actores empiezan a actuar, a agredirse mutuamente al mismo tiempo. Y eso por el momento no está pasando, aunque esto es función del tiempo. Ante lo que estamos en este momento es una guerra regional que la última cuenta daba que involucraba activo o pasivamente a 17 estados y una crisis energética global, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento. Pero el potencial de generalización está, sobre todo si tenemos en cuenta que dos gigantes demográficos y económicos como China y la India dependen muchísimo del petróleo que dejó de fluir desde el Golfo Pérsico hacia el Océano Índico por el Estrecho de Hormuz. Gabriel, está claro que el multilateralismo, como lo conocíamos, las relaciones entre todos los países, está en crisis con la llegada de Donald Trump, que parece querer imponerse como el líder mundial indiscutido, una especie de Consejo de Seguridad paralelo que ha creado y demás. ¿Cuánto influye la personalidad de Trump para resolver este conflicto? Creo que es decisiva. No estaríamos frente a una guerra si Trump en su primer mandato no hubiera roto el acuerdo con Irán al que había llegado su propio país, los Estados Unidos, bajo Barack Obama y la Unión Europea con Irán. Acuerdo que terminaba con el programa bélico nuclear iraní. Trump decidió en 2016 romper ese acuerdo. La reacción de Irán frente a eso fue volver a las andadas y, ya que no estaba obligado por ningún acuerdo, persistir en su esfuerzo de tratar de alcanzar el arma nuclear. Por el otro lado, no podemos olvidar ni por un instante que el viernes, antes de que se desataran los ataques de Estados Unidos e Israel, había una negociación en Ginebra, mediada por el Sultanato de Omán, y el gobierno de Omán fue muy claro en decir que el viernes mismo se había alcanzado un acuerdo y había un borrador en el cual Irán aceptaba que el uranio enriquecido estuviera almacenado fuera de Irán. Es decir, que resignaba el control del material fisible que se necesita, tanto para actividades pacíficas, como lo usamos aquí en Argentina en la Satucha y en embalse, o enriquecido a un nivel superior al 20% para un arma nuclear. Eso el viernes, lo dijo públicamente el gobierno de Omán, estaba acordado. Sin embargo, empezó la guerra. Gabriel, recién contábamos el apoyo explícito que le acaba de dar Vladimir Putin al nuevo líder supremo, desafiando un poco a Donald Trump. ¿Pensás que esto es un primer paso que puede dar Rusia para involucrarse más en el conflicto? Y también ya de paso te pregunto por China, ¿no? Tiendo a creer que no. La Federación Rusa viene hablando el lenguaje de la diplomacia desde que condenó el ataque estadounidense israelí y es de los pocos beneficiarios netos que podemos encontrar en el mundo de este conflicto, ¿no? Sabes bien, Damián, que con esto sube el precio de los dos principales recursos exportables que tiene Rusia y de un día para el otro el suministro de gas y petróleo ruso se ha vuelto más seguro que el suministro interrumpido del Golfo Pérsico, con lo cual Rusia tiene todos los incentivos a mantenerse muy firme en su condena diplomática, pero esperar de alguna manera de que pase el cadáver de su adversario, ¿no? Que vengan a pedirle el petróleo y el gas que ya no está llegando desde el Golfo Pérsico. ¿Cómo nos toma a la Argentina con un encolumnamiento tan vertical, perdón la expresión, del presidente Milei respecto al presidente Trump? ¿Cómo nos toma? Digo, no hablo, no es una pregunta ombliguista, intento saber a dónde quedamos. No, a ver, primero
agitar la capa roja delante de un toro nunca es una buena idea, sobre todo si uno no es un gran torero. Y cuando un país puede considerarse un gran torero cuando tiene un sistema de inteligencia que le permite anticipar y neutralizar las amenazas de manera eficaz, o cuando tiene un sistema de defensa que no es vulnerable. Creo que la Argentina no tiene ninguno de estos dos atributos y además está en primera línea de los países que van a sufrir el impacto económico negativo de esto, ¿no? Pensemos en nuestros agricultores que están empezando a pensar la próxima cosecha y que están empezando a calcular las toneladas de fertilizante que necesitan. Argentina importa 2/3 del total de fertilizantes que se usan y obviamente esos fertilizantes van a venir con el mismo aumento que viene el barril de petróleo, que esta mañana, a las 4 de la mañana de Buenos Aires, alcanzó casi los $110. Ahora están 97. Gabriel, dame un instante, no cortes. Urgente en A24. Imágenes de último momento. Escuchen lo que ocurre en Israel. ¿Es Israel, Damián? Sí, varias ciudades de Israel son víctimas de nuevos ataques de Irán que redobla claramente su estrategia de golpear todo lo que pueda a ese país. Se trata de ataques con bombas de racimo. Ya hay un muerto, varios heridos, se han desplegado fuerzas de emergencia, se están evacuando a las víctimas. Or Yehuda, Olón, Bat Sham son algunas de las ciudades que están siendo víctimas de estos ataques, Luis, en estos momentos justamente en Israel. Fíjate en el primer video, si lo podemos... Mira, ahí va un hombre caminando justo cuando cae el misil, mirá. Sí. Mirá, y ahí cae. Claro. Qué tremendo, che. En auto circular. Ahí también, Gabriel, y gracias por esperarnos, la pregunta es qué nivel de... Porque ayer se habló desde el sector de la Guardia Pretoriana que la guerra iba a ser larga. ¿Qué poder de resistencia o qué poder bélico tiene Irán, Gabriel? Bueno, Irán tiene una potencia, es una potencia regional, sin duda, pero enfrenta a las fuerzas militares más fabulosas de la historia. Una de las aseveraciones de Trump que se pueden tomar al pie de la letra y que no son puras exageraciones. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que cuando se producen enfrentamientos de este tipo, la asimetría no significa automáticamente la derrota del menos poderoso, ¿no? Lo vemos en el caso afgano, que la guerra duró 20 años y el poderío militar convencional que Estados Unidos tenía enfrente era muchísimo más precario que lo que está enfrentando en Irán en este momento, ¿no? Gabriel, y en ese sentido vos pensás que la estrategia de Irán es justamente esto, ¿no? Ampliar el conflicto, extenderlo, sobre todo porque vos crees que eso le perjudica a quién más, a Donald Trump, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ese es el cálculo iraní, como este conflicto que ya abarca a 17 países, Irán lo ha llevado al máximo de la distancia que pueden recorrer las armas que tiene disponibles, ¿no? O sea, Irán ha transformado esto en un teatro de guerra tan amplio como sus propias capacidades tecnológicas. Esto es la limitación de la tecnología que le impide a Irán devolverle a Estados Unidos directamente en su territorio los ataques y, bueno, el teatro de vuelta tiene el perímetro que define el alcance de las armas que tiene disponible Irán. Ahí estamos viendo, Mirá. uy, Dios mío, este es el momento de las alertas que se están dando en todo el territorio de Israel. Fíjate, Damián, que es de norte a sur. Esto es en este momento, esto es la actualización de Sofar, que es la aplicación que tienen todo cualquier israelí. Acá lo tenés. Esto sucedió hace 2 minutos. ¿Por qué viene bien marcarlo ahora, Luis? Aparece la alerta y dice específicamente, como cada vez que debido a la detección del lanzamiento de misiles es posible que se activen alertas. A partir de este momento ahora les quedan 7 minutos, ya son 3 minutos. Les quedan 7 minutos, que es el plazo completo de 10 que les da para llegar al refugio. Es el plazo máximo de los misiles de Irán. Cuando los misiles
vienen desde el norte, vienen desde el sur del Líbano. Desde el sur del Líbano no hay tiempo. Es decir, en algunos casos son segundos. En este caso, los misiles vienen desde Irán, tienen 10 minutos. Es decir, ahora ya yo sigo hablando, ahora quedan 6 minutos para que lleguen al refugio. Es decir, que el que vimos recién en las imágenes es un misil que vendría del sur del Líbano. El que vimos recién, que había un hombre que cae, claro, y un auto que había... Sí. Suponemos que sí, porque hay un auto, hay una persona afuera, como que tuvo haya tiempo. tardado la persona. Claro, porque en la guerra con Irán, la guerra de los 12 días, la mayoría de las personas en Israel que fallecieron fueron porque se negaban a ir a los refugios. Hay muchos que naturalizan la situación y creen que no, bueno, hay que estar ahí, ¿no? Pero digo, debe pasar. ¿Cuál es la información fidedigna, Gabriel, que existe respecto de la tenencia de uranio enriquecido o de tecnología nuclear, Gabriel? Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica determinaron en varias oportunidades que Irán estaba enriqueciendo uranio por encima del 20%. Cuando eso se hace, el único objetivo que eso puede tener, el único uso que puede tener uranio enriquecido por encima de esos niveles es un uso militar. Eso fue confirmado reiteradamente por inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Al mismo tiempo, las agencias de inteligencia de Estados Unidos tenían, incluso antes de la guerra de los 12 días en junio del año pasado, la evaluación de que todavía Irán estaba a meses de la posibilidad de construir un artefacto nuclear explosivo y probablemente a un par de años de poder montar ese explosivo nuclear como cabeza de un misil viable, ¿no? Estos eran los plazos estimados por la inteligencia estadounidense, pero lo que se ha podido verificar in situ es que efectivamente Irán tiene mineral de uranio enriquecido por encima de los porcentajes necesarios para el uso pacífico y que además tiene almacenamiento de ese mineral. Gabriel, ¿imaginas un escenario de una posible invasión terrestre de Estados Unidos? Este fin de semana se habló quizás de operaciones puntuales. ¿Vos ves eso como una posibilidad cercana? A ver, es una pregunta de difícil respuesta, porque si uno pensara en un gobierno estadounidense que se maneja más o menos de manera convencional y según los planes de contingencia diseñados por la burocracia militar, etcétera, yo te contestaría decididamente que no. Claro. Pero estamos frente a una presidencia unipersonal, poco institucionalizada, donde hay evidencia bastante sobrada de que esta iniciativa de entrar en guerra no fue consultada profundamente, no fue sujeto a una deliberación pausada, parsimoniosa con la burocracia militar. Entonces, bajo estas condiciones políticas, es muy difícil responder si boots on the ground, como dicen los americanos, o tropas en el terreno, es algo a descartar o no. Agrego, Trump el Partido Republicano enfrenta elecciones en el primer martes de noviembre y tenemos un presidente que, aun si es republicano, es muy poco solidario con su partido. Y de vuelta, un presidente convencional de los Estados Unidos estaría mirando las encuestas, estaría preocupado por el futuro de su partido y seguramente se abstendría de poner tropas en el terreno. Trump no se maneja con esa lógica. Gabriel, un placer siempre, gracias. Gracias a ustedes por el contacto, Luis.